Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Entre Empresarios. Un gusto saludarles otro lunes en punto de las 4 de la tarde aquí, a través del canal 8 de su televisión, Heraldo Televisión, con mi querido Salvador Garrido Márquez a mi lado. ¿Cómo estás? Mi querido Luis Octavio, a su lado. A su lado del bigotón. A su lado estamos. Y a su lado de colores azules, arquitectura, diseño, colorido, arte, mi querido Salvador. Así es, Luis Octavio. Hoy vamos a hablar de arquitectura, de espacios, de lo bello que puede ser pues cualquier lugar en el cual nos podamos encontrar. Y para eso hemos invitado en este caso a un gran amigo, a un experto en arquitectura, Octavio. De quien ustedes se van a enterar en breve porque nuestra producción nos preparó, como cada lunes también, una cápsula que vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Daniel Díaz Vidaurri, ingeniero arquitecto por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN. Además, cuenta con una maestría en arquitectura por la UNAM. En 2007 fundó Spaci, una firma de diseño urbano arquitectónico y de interiores, que actualmente participa activamente en el programa de mejoramiento urbano del Gobierno Federal de México. En 2019 fundó LAU, Laboratorio de Acupuntura Urbana, con la intención de satisfacer las necesidades de proyectos urbanos a través de un grupo interdisciplinario de profesionales en el ramo. Conozcamos más sobre nuestro invitado. Así es, queridos y queridas, Daniel Díaz Vidaurri, it's in the house con nosotros, Entre Empresarios. Bienvenido, Daniel. Daniel, ¿Cómo estás, Qué gusto, Salvador? Qué muy gusto. bien, gracias a Dios. Qué gusto, gracias por la invitación. ¿Cómo andas, mi estimado? Bien, Octavio, qué gusto saludarte. Un gusto Muchas tenerte gracias. con nosotros. Por favor, claro que Adelante, sí, por favor. gracias. Bienvenido a Entre Empresarios. ¿Cómo andas el día de hoy? Muy bien, gracias, muy a gusto, muy cómodo. Ya nos debíamos esta visita, mi querido Daniel. Así es. Arrancamos este espacio siempre dando las gracias a nuestros invitados porque sabemos que, muy a pesar de su agenda apretada, se toman estos minutos para venir a platicar con Salvador, con un servidor y por supuesto con nuestra audiencia sobre sus historias detrás de esos emprendimientos, de estas hoy empresas o proyectos consolidados. Así que, si les parece bien, mi querido Salvador. Sí, Daniel. bueno, debo destacar que generalmente invitamos por lograr a contadores, abogados, administradores, economistas. Hoy tenemos un giro distinto. Nos vamos por el tema artístico, que pues la arquitectura contempla ese aspecto, pero no solamente el tema artístico, también temas de matemáticas, obviamente espacios, cierto grado de ingeniería. Y pues bueno, para nosotros es muy importante que nos platiques cómo nace precisamente esta vocación que hoy tú pues ya estás encaminado a desarrollar en grande en este proyecto que se llama Spaci. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias, Octavio. Pues de entrada, decirles que, en efecto, el programa me gusta mucho, yo lo sigo todo el tiempo. Gracias. Y veo que tiene una línea que se está yendo por lo creativo y me agrada muchísimo también ver que la creatividad también está entre los empresarios y eso es algo muy grande. Bueno, pues ¿cómo nace Spaci Función Arquitectónica? Pues te voy a contar un poquito la historia. Cuando yo era estudiante, empezaba con la carrera de arquitectura, pues siempre tuve un gusto personal por los espacios públicos, por el color, por la forma. Yo estudié en el Politécnico, como bien mencionaba en la cápsula, y a partir de ahí tuve la oportunidad, al final de mi carrera, de poderme ir a estudiar al Politécnico de Milán, en Italia. Tuve un año de poder estar allá y eso me abrió completamente la perspectiva, sobre todo del diseño y del diseño de interiores. Como ustedes saben, en Europa y en Italia, pues sí, claro, hay grandes monumentos, grandes obras arquitectónicas, pero también hay muchos proyectos que van hacia el interior. Y todas estas maneras en las que ellos transforman estos espacios y que de un edificio que puede ser antiguo por dentro está completamente renovado, eso llamó completamente en mí la atención y transformó la forma de ver la arquitectura. Cuando yo regreso, traía una idea de un hombre en mente, que en italiano spazi significa espacios, es el plural de la palabra espacios. Y me lo guardé, dije, en algún momento lo voy a ocupar, y así fue. Muchos años después,
ya 10 años después de experiencia que tuve profesional, doy el paso en 2007 de emprender o de empezar mi proyecto de Spazi, y en ese momento pues busqué el nombre y el nombre ya lo tenía guardado y ese fue el nombre que le puse al despacho, haciendo honor y alusión a esa experiencia que me transformó y que me cambió la vida por ahí de hace algunos años. No voy a decir cuántos porque si no ya me voy a quemar de cuántos años son. ¿Con qué ilusión arrancas este proyecto, este emprendimiento? Porque entiendo que en la arquitectura, pues bueno, se puede encaminar a distintos productos o distintas ejecuciones. ¿Cómo lo visualizaste cuando arrancas y qué tanto fue cambiando conforme fuiste avanzando? Mira, algo muy importante y bajo mi experiencia, que para poder empezar un proyecto o un negocio, para mí fueron 3 factores fundamentales. Lo primero es la escuela, la educación, la formación académica. Aquel que dice que la escuela no es importante o que la experiencia se da en la calle. No, o sea, la educación y la formación es completamente importante. Hay que darle tiempo a ser un buen estudiante y a tener mucha participación en la carrera académica. Bases técnicas. Bases técnicas, exactamente. La segunda parte, pues es la experiencia, Salvador. Si uno pretende empezar a formar algo sin experiencia, claro que lo va a lograr, pero ¿qué va a pasar? Van a empezar a haber errores, van a haber topes, te vas a topar con pared, a veces con los clientes, a veces con tu misma forma de ver la vida o tu carrera profesional vas a pensar que las cosas no son como tú las estabas pensando. Entonces, eso te lo da experiencia. Tuve la oportunidad de estar en 3 grandes despachos, con 3 grandes arquitectos, formándome como arquitecto y teniendo la experiencia que yo necesitaba. Y el tercer punto es los contactos o, digamos, la relación que tienes con las personas. Con esta fórmula nace Spazi Función Arquitectónica. En el momento en el que yo veo que tengo estos 3 ingredientes, pues doy el siguiente paso y en el 2007 emprendemos Spazi con los proyectos, con un solo proyecto, que fue un proyecto de interiores de un departamento, que a partir de ahí, gracias a Dios, hasta el momento, hasta 2024, no hemos parado de hacer proyectos. Empezamos con un proyecto y ese proyecto nos llevó a otro y nos llevó a otro. La línea de diseño de interiores fue una línea que cayó por casualidad, les quiero decir. Yo no soy de formación interiorista, pero sí el interior tiene que ver con el gusto del detalle. Y si tú no tienes ese gusto por el detalle, no puedes entender lo que puede ser un interior. Entonces, yo venía a hacer proyectos más grandes, de proyectos de edificios. El primer proyecto es un interior. Y entonces tienes que empezar a lidiar con color, con formas, con texturas, con detalles, con cosas que le llaman más la atención a una persona que en este caso es el dueño de un departamento y lo que busca es pues satisfacer ese tipo de cosas, ¿no? Que justo ahorita estamos viendo algunas de las imágenes de los trabajos que has desarrollado, incluso por ahí vi oficinas de Garrido Licona, sí. que tuviste precisamente, bueno, en este caso trabajaste para nosotros y que nos quedó de maravilla y ahí sí vivimos muy agradecidos en Garrido Licona porque sí, diseñaste un espacio muy agradable en donde se tiene ese tema de la belleza arquitectónica, pero también de la comodidad, que eso es indispensable para cualquier centro de trabajo. Y acabas de comentar 3 puntos que me encantaron. Para ser empresario desde la perspectiva de Daniel Díaz Vidaurri se necesitan 3 elementos: conocimiento, experiencia y relaciones. Sí. Y me parece que este tipo de temas no debemos de perderlos de vista en cualquier emprendimiento, en cualquier negocio. Digo, todos tenemos una fórmula que en lo particular desarrollamos. Esta fórmula para ti es la base de tu éxito, en donde estás sustentando el nacimiento de la empresa, el crecimiento de la empresa y pues la generación de nuevos proyectos, porque también traes otros proyectos que más adelante vamos a comentar. Pero sí creo que es un buen tip que le estás mandando a nuestro público, el tema de estar siempre bien preparados. Así es. Aun y cuando no tengas una carrera profesional, prepárate, conoce en lo que tú quieres entrar a desarrollar en tu proyecto, necesitas conocerlo. De cualquier situación que quieras emprender, necesitas el conocimiento. 100%. La experiencia, pues no puedes tú desarrollarlo si no practicas, si no desarrollas esas habilidades,
con el tiempo y desde luego también finalmente el tema de saberte relacionar, el PR que le llaman en términos ingleses, pero que es indispensable, el networking y todas estas cuestiones que te permiten socializar y lograr ventas, Octavio. Oye, y sobre estas bases, ya nos hablaste justo como el naming, de dónde viene, cuál es su origen. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú valoras o ponderas al momento de desarrollar un espacio? ¿Qué factores juegan? ¿Qué factores involucras? Bueno, pues esa pregunta tiene que ver con el proceso de diseño y la forma en la cual nosotros abordamos un proyecto. El proceso de diseño es, digamos, el ABC de cada despacho, de cada arquitecto, para poder llevar a la materialidad o a la finalidad o a la finalización de un proyecto arquitectónico. ¿Qué factores? Los factores son la identidad, el concepto. El proyecto tiene diferentes capas, lo vivimos cuando, ahora que lo mencionas, estuvimos colaborando con Garrido Licona en sus oficinas y lo pudimos vivir de esa manera. El proyecto tiene diferentes capas, diferentes layers. Uno de ellos es el concepto arquitectónico y el concepto es el cimiento, por darle un nombre, de todo lo que viene arriba. Si tu proyecto no tiene un buen concepto, simplemente lo haces hacia abajo, lo mueves y se deshace. No hay nada que lo esté sustentando. Entonces, para mí el concepto tiene que ver con la identidad del cliente. Bajo mi perspectiva, para mí lo más importante es reflejar la identidad del cliente en el proyecto, porque al final el cliente o el usuario es el que va a estar viviendo esa arquitectura, viviendo ese espacio. Y si no se tiene esta identidad, simplemente el proyecto pues, es un proyecto temporal que puede irse en el tiempo rápidamente, ¿no? Y no trasciende. Lo importante de un proyecto es que pueda hacer que tenga trascendencia y que de alguna manera pueda superar la línea del tiempo. Eso es muy importante. Oye, ¿has tenido proyectos en donde tú tienes la idea, el concepto desarrollado, lo presentas y resulta que la persona que te pidió ese desarrollo no esté convencida, cambie? ¿Qué sucede allí? ¿O qué problemas, qué retos o qué, en este caso incluso historias de tropiezos tienes? Claro, yo creo que siempre hay historias así, no todo es miel sobre hojuelas. Nos han tocado experiencias en donde bajo tu perspectiva las cosas tienen que ser de una manera, pero el usuario tiene otra forma de pensar. Y en el momento es que tú tienes, o en mi caso debo de tener la tranquilidad, la visión, la sensibilidad, sobre todo, de poder entender lo que el cliente necesita. Nos ha pasado, pasó alguna vez que en un proyecto residencial tuvimos un cliente que simplemente no le pudimos dar gusto. En la oficina le llamamos el innombrable. Entonces, quiere decir que ni siquiera queremos mencionar su nombre, porque al final... O sea, Luis Octavio estaba prohibido. Sí, estaba prohibido completamente. Pero al final, yo creo que ahí también, como arquitectos, nos volvemos en un compañero del cliente. Nos metemos en su día a día, nos metemos en sus problemas. Nos vemos hasta ciertos puntos su psicólogo, sin haber tenido este tipo de formación, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes están en una carga como clientes emocional que la transmiten y la quieren vertir en un proyecto arquitectónico. Y muchas veces existe cierta frustración que no podemos nosotros lidiar con ella. Y también existen algunos egos que tampoco podemos lidiar con ellos. Entonces es muy importante saber hasta qué límite es nuestro papel como arquitectos y hasta qué límite no podemos seguir con ciertas exigencias, ¿no? Y sí, han habido algunos casos en donde ha sido este caso en específico, en donde simplemente la exigencia de este cliente superó la expectativa que nosotros le estábamos dando y definitivamente pues nunca pudimos con eso. Y es que encontrar el gusto en un tema artístico o en este caso arquitectura, pues quizás es más complicado, porque a ti te gusta quizás un estilo de arquitectura, quizás un poco más tradicional, a mí un poco más moderno, etcétera.
y pues bueno, mezcla, o hay quienes dicen yo quiero de todos los tipos de arquitectura y eso se complica. Así es. ¿Qué hacer? ¿Cómo vas diseñando, cómo vas tú identificando las necesidades que tiene pues una persona que solicita tus servicios? Mira, en la arquitectura, bajo mi perspectiva, no inventamos el hilo negro. Es decir, ya hay cánones de arquitectura que están escritos. Ojalá inventáramos el hilo negro y entonces podríamos pasar a la historia como un punto de referencia en donde generamos un estilo arquitectónico. A ver, lo que hacemos, o lo que hago yo, es a través de las imágenes, de los viajes, de las experiencias, de lo que estudias, incluso de los diferentes arquitectos, tomas referencias que te van generando a ti tu propio lenguaje. No quiere decir que Garrido Licona no tenga un lenguaje de Daniel Díaz o de Spassi, sí lo tiene, pero está dentro de la misma identidad que ahora te sirve a ti para identificarte con un espacio. Entonces, por ejemplo, ¿en dónde podemos ver esta diferencia? En el uso de iluminación, en las texturas, en los remates visuales, en ciertos detalles que sabemos que es un común denominador dentro de lo que hacemos en espacio y función arquitectónica. Entonces, bajo esa perspectiva, podemos generar un lenguaje más que un estilo. Nosotros lo que proponemos es un lenguaje que se transforma en lo que el cliente necesita. De esa manera podemos abarcar un proyecto como lo fue una escuela de danza, que tiene otro estilo, como lo fue también un proyecto de una pastelería, de una prestigiada chef reconocida, que ella tiene una forma de pensar en donde todo debe de ser en color rosa, por ejemplo, o por ejemplo puedes abarcar proyectos que tengan que ver más con una identidad industrial. Pero siempre todo esto lo traduces en una licuadora, que es el proceso de diseño, que es lo que platicábamos en un momento, y lo trabajamos sobre elementos que físicamente se traducen en mood boards o espacios donde puedes ver texturas, materiales, acabados, y en estas paletas podemos entender cómo vamos a utilizar estos materiales para cada proyecto. Oye, claro. Y una pregunta, Daniel, porque regularmente se vincula un proceso o un desarrollo arquitectónico, pues con dos factores, pienso. Uno, definitivamente el factor económico, es decir, dime cuánto inviertes y yo te digo cuánto vamos a poder desarrollar. Y evidentemente la parte estética, es decir, el gusto, el buen gusto, si me permites ponerlo bajo este enfoque, sin importar, como ya bien decías, si es en tonos pasteles, pensando en algo muy candy, si es en algo más industrial, pensando en algo más rudo, más rough, o si es en algo muy modernista y con líneas muy establecidas y puntos de iluminación y tal. Entiendo que este otro proyecto que tienes, que es el laboratorio de acupuntura urbana, es algo que va enfocado y que está tratando de cuestionar o de romper ese paradigma donde pareciera divorciada la parte económica o el espacio público con la parte de la estética. Cuéntanos de este proyecto. Gracias, Octavio. Pues mira, me emociona mucho porque esto viene también de mi formación, no solo como arquitecto, sino como persona. Vengo de una familia de personas académicas, una familia de académicos, en donde siempre ha habido un gusto por el respeto de lo social, de las personas, por el conocer mi país, por conocer prácticamente todos los sectores de la sociedad. Y eso me ha... Todos los Méxicos. Todos los Méxicos, exactamente. No solamente los Méxicos, bueno, todo México es bello, pero a veces no todo el México que vemos es, pues de alguna manera, no tiene este grado, digamos, de sensibilidad estética, por decirlo así, ¿no? Hay problemáticas que existen, ¿no? Y son problemáticas sociales, porque al final vivimos en una sociedad. Entonces, bueno, esta sensibilidad social, vamos a llamarla así, viene de mi formación como persona, por mi familia, y a partir de ahí, pues siempre cuando yo empecé a estudiar arquitectura, empiezo a tener ese interés por los proyectos, vamos a llamarlos públicos, porque aquí sí quisiera hacer una pequeña aclaración de cómo yo lo veo.
Que la arquitectura, hoy en día hay una cierta tendencia porque la arquitectura social sea pública y bajo mi perspectiva no lo considero de esa manera. Para mí la arquitectura, toda la arquitectura es social porque tiene que ver con la sociedad. Para mí la arquitectura se divide en dos partes, la arquitectura pública y la arquitectura privada. Me acuerdo en algún momento, ¿no? Estuvo muy en boga estos espacios privados pero públicos, en donde el centro comercial se vuelve un espacio privado público y la gente, se promueve que la gente vaya a esparcirse en estos lugares, en donde ahora tienen espacios abiertos, un parque interno, áreas verdes, etcétera. Pero muchas veces se vuelven muy restrictivas. Y ahí es donde pues, se marca completamente esa diferencia, en donde lo público, bajo mi punto de vista, es público. Claro, tiene sus normas, claro que tiene sus reglas, pero al final es un espacio público. Por ahí del año 2015 soy invitado a participar en un taller bastante interesante que se llama... fue un taller de acupuntura urbana en Viena, en la ciudad de Viena, y se trató de generar... La teoría de acupuntura urbana me gusta mucho porque tiene que ver con generar bienestar a través de tocar fibras sensibles del tejido urbano y que se logre un resultado, ¿no? Entonces, en este momento y en ese punto hicimos un taller en donde tocamos fibras sensibles de un tejido urbano en suburbios de Europa, y de lo que se trataba era de generar un bienestar o una integración social. Y a partir de ahí, pues traigo esta idea y también la guardo en un cajón para ver cuándo la puedo utilizar, pero siempre con la mente. Tuve la oportunidad de participar como arquitecto para una fundación sin fines de lucro, en donde los fines de esta fundación era dar compañía a las personas que lamentablemente sufrían una pérdida, sobre todo de pequeños. Y ellos necesitaban de un espacio público y de generar un hito urbano, un espacio que los representara. Entonces, tuvimos una gestión pública y lo que hicimos fue que en un espacio público de la Ciudad de México, en Chapultepec, logramos hacer este espacio memorial que hoy en día es muy utilizado para las personas que necesitan generar un duelo a través de esto. Entonces, ¿cómo empiezas a hacer pequeños pasos que como la acupuntura empiezan a tener un poquito más de reacción en las gentes y en el tejido urbano? A partir de ahí empieza a darle forma un poquito al laboratorio de acupuntura urbana. Muy interesante, muy interesante. Pues estamos llegando casi al final, Octavio. Correcto. Se nos está yendo como agua el programa. Antes de despedirnos, Daniel, quisiéramos hacerte unas preguntas rapidísimas en una dinámica que llamamos ping-pong de negocios. Claro que sí. Ahí es para que nos cuentes un poco de ti y sobre el ping-pong de negocios. Cuéntanos una pasión, además de la arquitectura, evidentemente. Bueno, pues me considero un apasionado de mis hijos. Me considero un apasionado de la familia. Soy una persona de familia y yo creo que a ellos me debo normalmente. Pero me apasiona la música, digamos. Me gusta mucho escuchar música. Me gusta también el arte. Sobre todo ese tipo de cuestiones, viajar sobre todo. Increíble. Viajar es una de mis pasiones también. Entonces, pues ya te dije 3, no 1. Oye, si tuviéramos que resumir en una palabra a Daniel Díaz, ¿esa palabra sería? Creativo. Creativo, esa sería una palabra que se podría resumir en mi personalidad. Excelente, pues lastimosamente esto se fue como agua, mi querido Salvador. Pues sí, pero yo creo que tenemos que volver a regresar porque traemos otros proyectos con Daniel en torno a lo que sería incluso un tema deportivo, el fútbol, que nos gustaría que platicaras también acerca de ese nuevo proyecto que traes, que no está vinculado con la arquitectura y ahí es donde viene la diversificación de las actividades de un profesional en empresario y en temas sociales. De la Octavio. creatividad y de la pasión que representa su familia en este Exactamente. caso. Así Ya es. tendremos esa promesa de regresar. Me encantaría, Daniel. me encantaría. Muchísimas gracias por Gracias habernos a ti, acompañado. Octavio. Daniel. Queridas Salvador, y queridos, muchísimas vamos a gracias. hacer una brevísima pausa y regresamos a Entre Empresarios. No se nos vayan por un fresquito. Nosotros nos quedamos platicando y ya volvemos. Asesórate. Asesórate.
Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de regreso entre empresarios. Muchísimas gracias a Daniel Díaz Vidaurri por haber estado con nosotros en el bloque anterior. Y para este bloque, ¿qué se nos viene, mi querido Salvador? ¿Qué tenemos? Pues mira, vamos a hablar de un concepto que es indispensable en las empresas. Generalmente los estados financieros se emiten para tomar decisiones, pero para tomar decisiones adecuadas es importantísimo, indispensable, el que estos estados financieros sean evaluados por un tercero, con la finalidad de que confirme que la información que se refleja en ellos pues es correcta y es razonable para que esta toma de decisiones se base sobre base cierta. Y sobre esta situación tenemos a dos invitados que son expertos en materia de auditoría. Octavio. Y estos invitados los vamos a conocer brevemente en 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Juan José Arcos, socio director de GL Auditoría, licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Además, cuenta con un diplomado de Impuestos Internacionales impartido conjuntamente por la Universidad de Duke y el ITAM. Con más de 28 años de experiencia en la práctica de consultoría fiscal y negocios, destacan proyectos de reestructuración, optimización fiscal y financiera, solución de controversias, entre otros. También nos acompaña José Antonio Reyes, licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Con más de 40 años de experiencia, está especializado en auditoría de estados financieros y gobierno corporativo. Actualmente se desempeña como socio de GL Auditoría. Es contador público certificado por el Colegio de Contadores Públicos y también cuenta con una certificación en normas de información financiera internacionales. Prepárense para sumergirse en la sabiduría y trayectoria de estos líderes fiscales que han contribuido en diversos éxitos empresariales. Ya lo vieron, queridos y queridas, están con nosotros Juan José Arcos y José Antonio Reyes. Bienvenidos nuevamente a Entre Empresarios. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? José, Vienen muy serios, muy serios. Qué gusto, muy Salvador. serios. Gracias. Contrario a como conocemos a mi Toño, querido Juan un José, placer. hoy llegaste muy misterioso y muy serio. ¿Por qué? Querido Toño Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente Entre Empresarios. ¿Cómo les va? Bien, gracias, muy amables. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por venir una segunda ocasión aquí a tomarse el té con nosotros. Casi las 5 de la tarde. Es un muy buen horario para tomar el té. No está, lo vamos a imaginar. Imaginemos también que hay un tequila para acompañarlo. ¿Cómo les va? ¿Cómo van hoy? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, muy bien. Todo, Qué bueno. todo bueno. Pues bueno, Salvador, ya diste una breve introducción sobre el tema de los estados di una breve financieros. introducción, obviamente, pero sí sería bueno que ustedes como expertos, José Antonio, Juan José, nos expliquen, a ver, en qué consiste una auditoría y sobre todo pues, la auditoría a unos estados financieros, que es la información sobre la cual las empresas reflejan su patrimonio. José Antonio Reyes. Muchas gracias, Salvador. Pues mira, básicamente la auditoría es darle seguridad a las cifras que se presentan tanto en el balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados, así como toda la información que compone, digamos, los estados financieros, que además es el estado de variaciones en el capital, el estado de flujo efectivo y las notas aclaratorias y que revelan más allá información, y que esa debe tener la seguridad, como tú decías, por alguien especialista, de que hay la seguridad y transparencia de que esas cifras son reales, razonables y que la toma de decisiones pues sea sobre esos parámetros y los indicadores de desempeño adecuados, de que el negocio ha ido bien y lo que se espera, que la toma de decisiones para lo que va a ser en el futuro. Ok, ahora, generalmente se hace una auditoría. Derivado de esta auditoría es un análisis, una revisión. ¿A qué aspectos particularmente? ¿A qué rubros de lo que es la información financiera, Juan José? Mira, básicamente es imposible, digamos, revisar todos los rubros, pero obviamente nos enfocamos en los más intrascendentales, ¿no? Puede ser ventas, puede ser el costo de ventas de una empresa que transforma, y realmente al inventario, a la cartera,
esos clase de rubros, obviamente al efectivo, ¿no? Que si tienes que tienen 1,000 pesos en el banco, que ahora tengan 1,000 pesos en el banco, ¿no? Lo que sea. Obviamente lo hacemos sobre las cuentas más relevantes. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionó Antonio, damos una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. O sea, realmente puede ser que tengan algún errorcillo, pero ahí debe ser mínimo, ¿no? O sea, no podría emitirse un dictamen, digamos que sin salvedades o con una opinión positiva, si tuviera errores importantes, ¿no? Acabas de dar un concepto, Juan José, que hablaste de salvedades y ya entraste a un tema técnico. Ajá. Generalmente un estado financiero se evalúa por un auditor, que en este caso ustedes son expertos en este rubro de auditoría. Generalmente esta auditoría la hace un contador público que incluso debería estar certificado, Toño. Ahora, derivado de esta auditoría, ¿cuáles serían las principales observaciones, comentarios que se revelan pues, en este dictamen que emiten derivado de la auditoría? Bueno, básicamente es la falta de cumplimiento con la normatividad contable. Tenemos las normas de información financiera mexicanas, también pues ya con bastante más uso, las normas internacionales de información financiera, los IFRS, que para las empresas públicas pues son las que ellos aplican. Entonces, una salvedad o una opinión donde se dice que no se cumple es porque alguna de las reglas comunes por ejemplo, pérdidas crediticias, el reconocer algún pasivo importante como las obligaciones laborales o los impuestos diferidos, etcétera, que no se cumpla con alguna de estas normas financieras que distorsionen de alguna manera la información en su conjunto. Por eso, como hablaba Juan José, pues hay un tema de importancia relativa, pero debe haber un nivel de confianza de acuerdo con la norma de alrededor de un 95% de que estos financieros son confiables, ¿no? Sí. Oye, sobre estas bases, mi querido José Antonio, decías, bueno, puedes observar la ausencia, o en este caso estas salvedades, pero visto desde el otro lado también puedes dar certeza de que los resultados que se están mostrando de manera preliminar son correctos, ¿cierto? Que al final del día entiendo que esto es lo que a un socio, un accionista, a un empresario o a un posible inversionista le estaría interesando saber cuando pide el dato, Juan José, sobre una empresa X, una empresa ya sea que esté obligada a emitirlos por alguna particularidad o que simplemente por una buena práctica, año tras año, certifica que lo que dicen esos estados financieros es correcto, es kosher. Bueno, mira, ahí evidentemente, estamos hablando de que el dictamen se hace anualmente, pero generalmente durante el año la administración ha presentado ciertas cifras, ¿no? Y sobre esas cifras se han tomado decisiones. Entonces yo creo que no sería muy conveniente o no le gustaría mucho a un accionista pues que luego llegue un contador y diga, oye, ¿sabes qué? Lo que te han mostrado pues no es tan cierto, ¿no? Que podría ser lo que hablamos de alguna opinión no tan favorable, déjame llamarle de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, a lo mejor vamos a platicar un poco más adelante, pero obviamente pues lo ideal es que sea un dictamen con una opinión positiva, ¿no? Donde se diga que efectivamente los estados financieros reflejan razonablemente la información financiera. Que ahí, Juan José, obviamente hay usuarios de esta información financiera. Generalmente, ¿quiénes solicitan que se haga esta auditoría o quiénes deberían de estar interesados en hacer esta auditoría, José Antonio? Bueno, pues básicamente, en principio serían los accionistas, digamos, son uno de los principales interesados, la administración del negocio, para ver si están cumpliendo con las métricas, para que tomen decisiones. Pero también tenemos terceros y interesados muy fuertes, como pueden ser los mismos empleados, porque depende también sus expectativas de desarrollo, si la empresa está cumpliendo su PTU, su reparto de utilidades. Está el gobierno a través del SAT, ¿no? Los impuestos que se deberían de cumplir con las reglas fiscales. De hecho, pues, tú sabes, hay un dictamen fiscal
emana de la auditoría. Pues algunas otras empresas de gobierno que de alguna manera, como es la Secretaría de Economía, etcétera, pero digamos esos son los principales, ¿no? Bueno, también los inversionistas, en este caso Juan José, y también terceros como pueden ser fondeadores. Sí, evidentemente, digo, en general la auditoría de estados financieros no es algo obligatorio. Evidentemente es una sanísima práctica, me déjame verlo así, como ya lo dijo en la introducción Salvador, pero sí hay ciertas empresas que están obligadas. ¿Cuáles son? Pues básicamente las conreguladas, por ejemplo, bancos, las que cotizan en bolsa, como ya lo mencionó Toño, pero también ya cada vez o está proliferando que bancos, fondos de inversión, e inclusive algunos acreedores ya te piden estados financieros dictaminados por un contador público registrado o inscrito, ¿no? O sea, realmente eso yo creo que ya está generalizando y además yo creo que aun y cuando no sea una obligación, pues si estamos pensando en crecer, inclusive ir a buscar préstamos o cualquier tema de ese tipo, es mejor ir con un estado financiero dictaminado que ir con un estado financiero digamos, del contador público interno. Digo, no es menospreciar al contador público interno, pero obviamente pues sí da más certeza si es alguien externo. Claro, al final del día es un poco separar este concepto de juez y parte, ¿no? Al final claro, el ojo de un tercero, de alguien ajeno y que estrictamente no tiene un interés o una conveniencia dentro de las cifras de la empresa, pues te puede dar un veredicto, te puede dar una calificación. Toño, sobre estas bases, entiendo que para el accionista, ya lo mencionabas, para el socio es importante porque al final del día te va a dar el estado de salud que sea correcto de acuerdo a lo establecido previamente, pero también, y lo decía Juan José, si estás buscando un tipo de fondeo o algún instrumento financiero robusto que sí requiere ciertos lineamientos que te va a pedir ese fondeador, llámale un banco o alguna otra institución que te otorgue un crédito, forzosamente te va a pedir unos estados financieros auditados, ¿cierto? Sí, es correcto. Lo que hemos estado viendo es que las empresas que están invirtiendo, que como son los bancos a través de deuda o bien fideicomisos, afores que están invirtiendo en empresas, en desarrollar o en apoyarlas, pues exigen que los estados financieros que están presentando, pues de alguna manera vengan certificados con un auditor, que esas cifras son reales. E incluso los mismos proveedores, cuando las empresas en ciertos casos licitan para poder ser proveedor de alguna otra empresa, ya es común que también les pidan estados financieros dictaminados. Sí, algo también que es muy importante, Juan José, José Antonio, es que quien debe hacer la auditoría de estados financieros debe guardar estricta independencia y debe de evitar precisamente tener alguna injerencia en la administración. Platíquenos acerca de esta situación que es indispensable como auditor. Bueno, pues de hecho hay una norma para los contadores, auditores de independencia, que definitivamente no podemos ser juez y parte, tiene que ser alguien externo a la empresa, como bien comentaba Octavio, y hay reglas muy claras de servicios que incluso son prohibidos. Sí, fíjate que aquí en esta parte, por eso me permití preguntar este tema, porque hemos visto en el mercado, y me parece que es una práctica que no es sana, que quien elabora la contabilidad en muchas ocasiones es la empresa que incluso también o la firma que te audita. Eso no es correcto, Toño. No, definitivamente es uno de los servicios prohibidos precisamente porque eres juez y parte. ¿Cómo podría ser que tú prepares la contabilidad y al mismo tiempo digas que certifiques que es correcta? Bueno, claro que siempre va a ser correcta si lo haces tú, ¿verdad? Entonces, no, definitivamente tiene que separarse lo que es la contabilidad puede ser un tercero, incluso un despacho que sí hay que hacer contabilidad, pero no podría ser auditado por ese mismo despacho y menos por esa misma persona. Y también debe de haber independencia del auditor o de la firma con los accionistas, Juan José. Sí, claro, como lo dijo Toño, tiene que haber independencia total, entonces evidentemente no puede haber un vínculo ahí, bueno, hay límites, ¿no? Pero vínculos cercanos, déjenme llamarle. Con los de negocios, por ejemplo, que el mismo auditor sea
inversionista Claro, o tener tenga alguna alguna actividad, relación, exacto, ¿no? Sí, sí. Ese tipo de situaciones me parece que estarían violando su independencia. Fíjate que en algún momento escuché incluso por un tercero el hecho de que ni siquiera que sea mi amigo, o sea, un conocido y tal. No, por buenas prácticas tiene que ser alguien completamente neutral. Ibas con algo más, Salvador. Sí, bueno, que sea neutral efectivamente, pero también que tengan la capacidad profesional para hacer un análisis, porque los aspectos que una auditoría de estados financieros son muchos. En 30 segundos, ¿cuáles son los puntos más importantes que se evalúan en una auditoría de estados financieros? Bueno, de entrada se evalúa si el control interno de la empresa da la confianza de que las cifras que se están emitiendo no incluyen algún error u omisión. Además, se pide como evidencia de auditoría el reporte de terceros, que son las confirmaciones. Los saldos de banco se confirman con el banco para ver si los saldos son correctos. Igual se hace con los clientes, se pide opiniones de terceros sobre los aspectos legales, como son los abogados corporativos, los estudios técnicos que hacen los especialistas, como pueden ser las estimaciones de las obligaciones laborales que se hacen a través de un actuario, pues se revisa toda la información que se le base que se le proporcionó al actuario para ver que efectivamente es una base que es real, que emana de la contabilidad. Se critican los supuestos que el actuario determina para ver si son razonables y no hay un tema de independencia. Sí, o sea, son diversos rubros que obviamente por eso requieren la experiencia y el conocimiento de un experto. Luis Octavio, Pues se nos vino el tiempo terminamos, encima, hombre, exactamente, ya rayando. sobre la hora. Así que, queridos y queridas, muchas gracias, mi querido Juan José, mi querido José Antonio, Salvador Gracias por Garrido, la invitación. Luis Octavio Valtierra, que nos oye, ya no sé ni en qué cámara estoy, queridos y queridas. Nos vemos la próxima semana, próximo lunes en punto de las 4 de la tarde. Tenemos una cita aquí en Canal 8 para hablar entre empresarios. Muchas gracias, beso, chau, bye. Chao.